Luego de ubicar el área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, se levanta información primaria de las características del ecosistema en el cual se ubicará el vivero para el sopliadero y el mariposario de reproducción en ciclo cerrado. A esta actividad se le denomina también identificación de línea base, donde se caracteriza el bioma, el tipo de cobertura vegetal predominante, clima, precipitación, suelo, hidrología, entre otros temas relevantes. Iniciaremos familiarizándonos con algunos términos. 1. ¿Qué es una planta nutricia o planta hospedera? Estas plantas, como su nombre lo indica, hospedan a organismos fitófagos los cuales se alimentan de material vegetal. En el caso de los lepidópteros, hospedan a sus orugas. Las mariposas pueden volar kilómetros buscando esta planta para ovipositar o, lo que es lo mismo, colocar sus huevos. Para establecer las especies que se van a reproducir en el vivero requerimos del conocimiento biótico del bosque en campo, que consiste en registrar la flora y fauna del bioma, donde se identificarán las plantas hospederas y nectaríferas. En este momento nos encontramos haciendo un muestreo, verificando qué plantas hospederas y qué especies de lepidópteros se encuentran en esta zona. Y encontramos una planta de la familia Euphorbiaceae del género Dalecampia, y esta planta es utilizada como hospedero del género de mariposas amadridas. Esas mariposas que en algunos lugares le llaman gastronadoras porque producen un ruido con sus alas. Como caso curioso, no tienen otra planta hasta el momento conocida como hospedera. Si esta planta desaparece de los ecosistemas, este género de mariposas también desaparece. Encontramos una mariposa del género Heliconius. Estas especies les encanta alimentarse del néctar de la plantana, y especie que tiene muchas mariposas a la cual atraer. Y esta mariposa nos indica que dentro de este bosque tenemos pasiflora, porque su hospedera precisamente son las pasifloras. Las pasifloras, estas cositas que vemos acá se le llaman zarcillos, y cuando vamos a buscar huevitos de heliconias, que son una de las especies que más utilizan a las pasifloras como hospedera, siempre buscamos en los zarcillos, esto que está acá, o en los brotes de hojas inmaduros en esta parte. Siempre nos centramos en estos lugares para poder colectar los huevos de las especies que utilizan esta planta de esta pasiflora como hospedero. Se identifica y elabora listado o inventarios de especies de mariposas y su relación con las especies de plantas hospederas o nutricias, puesto que esto es lo que garantiza que las mariposas que se van a reproducir cuentan con plantas donde van a ovipositar y las orugas cuentan con alimento suficiente. Algo que es muy importante es saber la relación que tienen las mariposas con las plantas. Como a veces pensamos que pues cualquier oruga o cualquier mariposa se alimenta de cualquier tipo de planta, debemos tener cuidado porque no es así. Las mariposas tienden a ser muy especialistas, en general tienen pocas plantas de las que se alimentan y en las que van a poner sus huevos. Entonces, por ejemplo, en este momento queremos resaltar 4 especies que estamos manejando. Las mariposas búhos o caligo, tenemos las cipruetas, tenemos también Poloura y tenemos la mariposa monarca, que son especies muy representativas de nuestro mariposario. Por ejemplo, caligo se alimenta de algunas especies de la familia de las heliconias, y tenemos a Heliconia vijay, por ejemplo, es una de las más importantes, en las que tienen mayor postura de huevos, y esta planta además tiene flores que le dan néctar para los adultos. Y asimismo, cuando ponen los huevos y nacen las larvas, se alimentan de sus hojas.
Está, por ejemplo, el yarumo, guarumo u orumo, que es como se conoce las cecropias. Son unas plantas específicas para las mariposas coloburas. Las coloburas ponen ahí sus huevos y sus larvas se alimentan de las hojas del yarumo. La mariposa monarca se asocia con plantas de la familia de las apocynaceae. Por ejemplo, está la asclepias, que es una planta de flores muy vistosas, rojas, naranjadas. Ahí ponen sus huevos y sus larvas, que son muy llamativas, de color amarillo, negro, con líneas blancas. Van a alimentarse de esta planta que produce un látex que normalmente genera a los seres humanos piquiña, puede generar alergia. La mariposa, al contrario, se beneficia de estas sustancias. Las ciproetas se asocian con las especies, con la familia Acanthaceae. Tenemos del género Blechum, tenemos del género Ruelia, donde ellas pues van a poner ahí sus huevos y, como ya sabemos, desarrollar ahí parte de su ciclo de vida. En general tenemos dos tipos de plantas en el mariposario, cada una pues tiene una función. Tenemos plantas que son para provisionar alimento a los adultos, a las mariposas, que son las plantas nectaríferas. Estas plantas tienen flores de colores llamativos, amarillo, rojo, naranja generalmente, y tienen formas de campanas, tienen formas de embudos, y ese tipo de plantas producen néctar en grandes cantidades, y ese néctar es aprovechado por las mariposas adultas. Ellas llegan a la flor, se alimentan de ese néctar, y ahí es cuando hacen parte de ese proceso de la polinización. Otras plantas que tenemos están en función de poderle brindar alimento a las orugas, que pues son las partes o las etapas tempranas de la vida de la mariposa. El otro tipo de plantas que tenemos son las hospederas o nutricias, que cumplen la función de alimentar las larvas o las orugas, que llamamos popularmente. Estas plantas son específicas para los grupos de mariposas, por ejemplo, por géneros de mariposas o por especies. Tienen 2 o 3 plantas hospederas, a veces un poco más, pero en general tienden a ser específicas. Tenemos, por ejemplo, para las ciproetas, tenemos está la ruelia, tenemos el flechum, que son plantas en donde el adulto va a hacer la postura de los huevos. Con el tiempo, pues estos huevos eclosionan, salen las orugas y se van a alimentar de las partes verdes de la planta. Entonces esos son de las hojas, son de algunos tallos blandos, y va desarrollando su ciclo hasta pasar a la pupa. ¿Cómo es la distribución de esas plantas en el mariposario? Las plantas nectaríferas, como son las que van a proveer un alimento para las mariposas, los adultos, las distribuiremos por todo el espacio del mariposario. Normalmente estas plantas requieren mayor exposición al sol y para poder generar una mayor cantidad de néctar, así como debemos estar pendientes de riego, de su hidratación. Y estas plantas las vamos a extender en varios sitios del mariposario para que los adultos puedan desplazarse libremente y encontrar alimento no en un solo lugar o en un sitio muy reducido, sino por todo el área. Las plantas hospederas nosotros las vamos a agrupar en sitios muy específicos, y esas plantas vamos a formar una especie de núcleos. Vamos a tenerlas hacia las partes más internas, aquellas que sabemos que los adultos van a buscarlas para poner huevos. ¿Por qué? Porque es una forma de protección o una respuesta natural que tienen las mariposas de poner sus huevos en plantas que no están totalmente expuestas. Eso les garantiza que no van a ser tan visibles, y pues tanto los huevos como las orugas cuando eclosionan, y las ayuda a protegerse un poco o a resguardarse de los depredadores del medio natural.
Este es nuestro vivero, este es un vivero de producción de material, son plantas. Las plantas pues principalmente son aquellas, las que estamos trabajando, son aquellas que utilizamos para la alimentación de las larvas o las orugas, por lo que son las plantas hospederas. Por ejemplo, esta planta es un yarumo o guarumo, como lo conocen pues, popularmente, es Cecropia peltata, y esta especie es utilizada para la alimentación de las orugas de la mariposa Coloburadice. El vivero pues tiene ciertos requerimientos. Uno, pues por temas de podernos mantener aislados de algunos herbívoros, de mamíferos que pueden llegar al vivero y pues consumir parte de las plantas, debe estar en una infraestructura, debe tener pues, puede ser artesanal o puede ser un poco más elaborada como vemos acá con hierro, una malla, pero debe brindarse de alguna forma un aislamiento al medio externo. Este vivero tiene 7 metros de ancho por 10 metros de profundidad y la producción promedio es de 2000 plántulas que podemos tener acá pues al mismo tiempo. Esa es la capacidad promedio del vivero en bolsas de 30 centímetros de profundidad.